Nos queda poquito tiempo para terminar el programa de hoy, pero antes, como cada martes, llega nuestro compañero Miguel Ángel para enseñarnos y mostrarnos cosas del mundo de la literatura. Para los amantes de los libros, no se pierdan esta sección. Maldita literatura. James Fenimore Cooper es uno de los autores fundacionales de la joven literatura norteamericana, cuyo desarrollo será indisociable de su emancipación política, proclamada en la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776. Hola amigas, amigos, bienvenidos todos a una nueva edición de Maldita Literatura. Las dos primeras figuras que destacan, los dos primeros autores considerados como pioneros en la joven literatura norteamericana, fueron Washington Irving y James Fenimore Cooper. A Washington Irving lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver a James Fenimore Cooper. Con las novelas de aventuras de James Fenimore Cooper, a diferencia de Irving, que traslada al paisaje americano leyendas de origen germánico y holandés, es decir, leyendas europeas, con James Fenimore Cooper la literatura americana tiene un rasgo fundamental, ya que lo principal en este autor es precisamente el paisaje, el grandioso paisaje de los Estados Unidos, la gran naturaleza norteamericana. Todos recordaremos, basta decir una novela para saber quién es James Fenimore Cooper. Es el autor de grandes novelas, especialmente la más conocida de todas ellas, El último mohicano. En El último mohicano, Cooper narra de un modo idealizado la desaparición de una tribu india sometida al proceso de colonización. Mientras vivía, James Fenimore Cooper en el siglo XIX tuvo una fama a nivel mundial. Fue traducido a muchas lenguas, no solo de Europa, sino incluso de Asia. En su lecho de muerte, Frank Schubert aún quería leer las novelas de Fenimore Cooper. Henry David Thoreau aprovechó la obra de Fenimore Cooper para hacer un trabajo mientras permanecía en la Universidad de Harvard. La influencia se extendió a Francia, donde Balzac admiró notablemente a Fenimore Cooper y Victor Hugo lo juzgó como un romántico superior incluso a Walter Scott, llegando a denominarle o darle el título de Walter Scott norteamericano. James Fenimore Cooper nació el 15 de septiembre de 1789 en Burlington, New Jersey. Miembro de una acaudalada familia de colonos cuáqueros, era el 11º de 12 hermanos, la mayoría de los cuales murieron durante la infancia o la niñez. Sus primeros años transcurrieron en las lejanas tierras de una granja de su padre, a orilla del lago Otsego, hoy Cooperstown, ciudad fundada por su padre, quien también fuera elegido congresista de los Estados Unidos por este mismo condado de Otsego, situado en el centro del estado de Nueva York, muy cerca de la selva y de los indios. Aunque durante la infancia de Cooper la región ya era relativamente pacífica, había sido con anterioridad escenario de una masacre de nativos. Situada en un área habitada por los indios iroqueses de las 6 naciones, estos indios se vieron forzados a dejar su territorio al haberse aliado con Inglaterra y haber perdido la guerra de la independencia. El joven Fenimore Cooper conoció a los indios y a los hombres de la frontera. Posteriormente vería la intrusión de los audaces colonos blancos en sus propias tierras. Comenzó estudios en la escuela local y después, ya con una excelente formación clásica, en la Universidad de Yale, en la que estuvo 3 años, antes de ser expulsado por faltas menores. Bromas como volar la puerta de la habitación de otros estudiantes o encerrar un burro en la sala de rezos le impidieron completar su grado. Sin embargo, su paso por Yale le sirvió para establecer amistades y relaciones con varias familias aristocráticas. Desilusionado en 1805, con tan solo 17 años, se alistó en la Marina Mercante, donde sirvió durante 5 años, obteniendo el rango de guardiamarina de la recién y floreciente Marina de los Estados Unidos, título conferido por una autorización del propio Thomas Jefferson. A los 20 años
Cooper heredó una fortuna de su padre, abandonando entonces la marina para contraer matrimonio con Susan Augusta, hija de una acomodada familia leal a Inglaterra durante la Guerra de la Independencia, y el matrimonio se estableció como propietario rural en Mamaroneck, en el mismo estado de Nueva York. Los Cooper tuvieron 7 hijos, 5 de los cuales llegaron adultos. Hacia 1819, el azar o el destino determinaron que Cooper leyera con su mujer una pésima novela inglesa. Cooper juró que era capaz de escribir un libro mejor. Su mujer lo desafió a hacerlo. El resultado fue Precaución, también conocida como Precauciones a la lección de marido, novela escrita por Fenimore Cooper de forma anónima en 1820, muy influenciada por la obra de Jane Austen y cuya acción transcurre entre gente mundana en Inglaterra, un país que Cooper había conocido en su primer viaje de servicio en la Marina. Esta primera novela de Cooper fue un fracaso. Sin embargo, un año después, en 1821, tomaría como modelo la novela de Walter Scott, Waverley o Escocia, hace 60 años, para su relato El espía, que enseguida se hizo popular, obteniendo Cooper un éxito ya ininterrumpido, tanto en Europa como en Estados Unidos. Novela de contraespionaje situada en la América durante la Guerra de la Independencia, El espía prefigurará toda la obra ulterior de Fenimore Cooper. Fenimore Cooper legaría a la imaginación de los hombres su tipo, o su arquetipo, el primer arquetipo literario norteamericano, en este caso de Natty Bumppo. Críticos, filósofos como Adorno consideran a Nathaniel Bumppo, o Natty Bumppo, este hombre de la frontera adoptado por los indios, el protagonista del último de los Mohicanos, como el primer héroe literario de la literatura norteamericana. Un héroe que después será, digamos, servirá de inspiración a otros héroes como el Billy Budd de Herman Melville o el famoso Huckleberry de Mark Twain. Natty Bumppo representa el aristócrata natural, el personaje noble de valores éticos, que se convierte en la piedra angular de toda la ética norteamericana expresada a través de su literatura. Un aristócrata natural a la manera de Thomas Jefferson, un hombre rudo que abre veredas, que huye hacia el oeste precisamente de los propios colonos a los que él ha ayudado a adentrarse en las tierras vírgenes de ese paisaje norteamericano realmente espléndido que es la frontera, que es la trama, el núcleo principal, la gran aportación junto a este héroe de Fenimore Cooper a la literatura norteamericana. ¿Qué está mirando, señor? La mira usted, señorita. James Fenimore Cooper, como tantos otros autores, tardó algún tiempo en descubrir que lo interesante puede no solo ser lo lejano, sino también aquellas cosas que están aquí y ahora. El mar y la frontera, el marino, el poblador y el piel roja serían sus temas. En 5 sucesivas novelas, escritas a lo largo de 18 años y conocidas con el título común de Historias de las calzas de cuero, cuyo hilo conductor es la vida de Natty Bumppo y de las cuales la más divulgada es El último mohicano, o El último de los mohicanos, como también se ha traducido, Cooper nos muestra los temas que lo caracterizarán ya para siempre: las fronteras y la dura vida en ellas, los pioneros y pobladores del vasto país norteamericano aún por descubrir y sus relaciones con los indios, los habitantes nativos de aquellas tierras. Esta serie de 5 novelas, centradas en las luchas franco-inglesas del siglo XVIII, donde se mezclan los géneros históricos y de aventuras, tienen como personaje central a Ojo de Halcón, un huérfano recogido en la infancia por los indios. El conjunto de esta pentalogía lo componen los títulos de Los pioneros, El último mohicano, La pradera, El explorador y El cazador de ciervos.
Considerados como los libros más representativos de la narrativa heroica norteamericana, es la mejor realización de Cooper, una vasta epopeya en prosa que tiene como escenario el continente americano. Las tribus indias son sus personajes y las grandes guerras y la migración al oeste su trasfondo social. Novelas de aventuras, convertidas con el tiempo en verdaderos clásicos, reviven la época de la frontera en los Estados Unidos de 1740 a 1804, retratando las sucesivas oleadas de colonizadores, las tierras vírgenes originales, habitadas por los norteamericanos nativos, la llegada de los primeros blancos como exploradores, soldados, comerciantes y aventureros, el arribo de las familias de colonos, pobres y rudos, y al final la llegada de la clase media y de los primeros profesionales, el juez, el médico, el banquero. Cada nueva oleada desplazaba a la anterior. Los blancos desalojaron a los nativos indígenas y los obligaron a retroceder hacia el oeste. Las clases medias civilizadas, que construían escuelas, templos y cárceles, ahuyentaron a los individualistas fronterizos de clase baja, haciéndoles internarse más hacia el oeste y desplazar a su vez a los nativos que los habían precedido. Cooper evoca así estas incesantes e inevitables oleadas de colonos, observando tanto las ganancias como las pérdidas resultantes. La historia del último mohicano se desarrolla en el año 1757, cuando Francia y Gran Bretaña combatieron por el control de las colonias norteamericanas. Los franceses buscaron la ayuda de tribus nativas norteamericanas para luchar contra los más numerosos colonos británicos. Cooper narra las aventuras del cazador Ojo de Halcón y de sus compañeros de la tribu de los mohicanos, Chingachgook y su hijo Uncas, que protegen a Alicia y Cora Munro, las hijas del oficial inglés al mando del fuerte Henry, asediado por las tropas francesas y sus aliados, los indios hurones, dirigidos por el cruel guerrero Magua. El último mohicano ha sido, con diferencia, la obra más popular de James Fenimore Cooper entre niños, jóvenes y adultos, por la calidad de sus aventuras, y se ha mantenido como una de las novelas más leídas del mundo entero, influyendo en la manera en que muchos ven tanto a los indios americanos como el periodo de frontera en la historia de los Estados Unidos. La imagen idealizada del hombre de la frontera, fuerte, audaz, siempre ingenioso, como Natty Bumppo, así como el noble piel roja, estoico y sabio, como Chingachgook, derriba de la caracterización de Cooper más que de ninguna otra fuente. Y la frase "el último de los mohicanos" ha pasado a utilizarse como proverbio para referirse al único superviviente de una raza o a una persona noble, y no solamente en lengua inglesa, sino también en español. Aunque existen muchas versiones cinematográficas de esta obra de Fenimore Cooper, sin duda la más conocida fue la dirigida en 1992 por Michael Mann y protagonizada por Daniel Day-Lewis.
Cooper fue uno de los primeros autores en incluir en su literatura personajes de origen afroamericano o nativos indígenas. Esta visión del nativo que tiene Fenimore Cooper oscila entre los extremos del bien más absoluto y del mal más absoluto. Así vemos reflejado en El último mohicano, en Chingachgook, el personaje, el último mohicano, ese héroe leal, heroico y honrado, frente al mal absoluto representado por Magua, el indio de los hurones, aliado a los franceses. Esta dualidad se expresa en todos estos personajes dentro de la literatura de James Fenimore Cooper. A partir de 1826, Cooper vivió 7 años con su familia en Europa, donde fue cónsul de los Estados Unidos en Lyon y continuó escribiendo, buscando obtener más ingresos para reponer la decadente fortuna familiar, así como para mejorar la educación de sus hijos. Durante su estancia en París, publicó varias novelas, entre las que se cuentan El Bravo y El Verdugo, y la familia Cooper fue considerada como el prototipo de la familia americana expatriada. Durante estos años, Fenimore Cooper tuvo ocasión de conversar con su probable maestro, Sir Walter Scott, y mantuvo amistad con el Marqués de Lafayette, general y héroe de la Guerra de Independencia americana. Dirigió cartas a este último, donde se mostró como un activista político e injurió gravemente a Inglaterra, defendiendo a los Estados Unidos contra ciertas acusaciones vertidas por la Revue Britannique, que al fin irritaron por igual al león británico y al águila americana. Este cambio de Cooper hacia la política se reflejó también en su literatura. Durante el resto de su vida continuó esta lucha a través del papel, a veces por mero interés nacional, a veces por interés personal y muchas otras por ambos a la vez. Cooper era partidario de los movimientos democráticos europeos y admirador de la causa y de los levantamientos para conseguir la soberanía polaca. Llevó banderas del derrotado régimen polaco desde Varsovia a los líderes exiliados en París. También Fenimore Cooper mostró preocupación por los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor, que por aquel entonces aún se encontraban en disputa. Cooper fue honrado con un sello conmemorativo perteneciente a la serie Americanos Famosos. También existe un premio, el premio James Fenimore Cooper de la Universidad de Nueva York, que se da al más prestigioso trabajo periodístico. Una anécdota curiosa para resaltar es que la lámpara colgante roja y dorada que podemos observar en la Casa Blanca fue trasladada allí por la esposa de Kennedy, Jacqueline Kennedy, y es una lámpara originaria de Fenimore Cooper. Estaba en la mansión de James Fenimore Cooper. Cuando se hizo una restauración de la Casa Blanca, Jacqueline Kennedy decidió transportar esta maravillosa lámpara. Las novelas de Cooper fueron conocidas en todo el mundo. Curiosamente, no solo en Europa, sino también en Asia y en Rusia, donde el nombre de Fenimore llamaba mucho más la atención en su lengua y fue traducido al ruso. Su reputación actual descansa fundamentalmente en esta serie, en esta pentalogía, esta serie de 5 novelas, Leatherstocking, Historia de las calzas de cuero, de las cuales El último de los mohicanos es la segunda. En esta pentalogía descansa la fama actual de Fenimore Cooper. En lo referente al resto de su obra, se ha llegado a decir que sus trabajos de recopilación son monumentales, tanto en lo que se refiere a su aburrida acumulación. De vuelta a su país, Cooper retomó su labor de novelista, relatando parte de sus experiencias en Europa en su Crónica de Europa, labor que fue solamente interrumpida por frecuentes litigios y sátiras. Los reformistas, por ejemplo, fueron especialmente muy duros con Fenimore Cooper, llegando Cooper a demandarlos en varias ocasiones, juicio que ganó en todos los casos. En 1834 redacta una carta a sus compatriotas, trabajo de crítica social en el que expone su actitud conservadora frente a la democracia. Otras sátiras, como El Demócrata Americano, siguen esta misma línea. En 1893 publica Cooper una historia de la Marina de los Estados Unidos, en la que él había servido como guardia marina.
Trabajo de gran magnitud, el proyecto de esta historia de la Marina le llevó 14 años de investigaciones y reuniones de material. Su relación con la Marina y con sus oficiales, así como su familiaridad con la vida en el mar, le proporcionaron la base y las conexiones para llevar a cabo dicha investigación. Considerado un relato bastante fiel de la Marina de aquella época, fue bien recibida en un principio y ha soportado, junto a alguna que otra crítica, bastante bien el paso del tiempo. Una de sus últimas novelas fue El cráter o el pico de Vulcano, relato alegórico del ascenso y caída de los Estados Unidos, donde Cooper incorporó el conocimiento de la construcción de barcos que había adquirido mientras trabajaba como guardia marina. Su creciente sentido de la fatalidad histórica se ejemplificó en este trabajo. Al final de su carrera, en 1850, escribió una sátira sobre la vida social estadounidense y las prácticas legales llamada The Ways of the Hour. Cooper pasó sus últimos años en Cooperstown, la ciudad fundada por su padre, muriendo el 14 de septiembre de 1851, el día antes de su 62º cumpleaños. Fue enterrado en el mismo cementerio que su padre, William Cooper. Su esposa, Susan, le sobrevivió unos meses, siendo enterrada al lado de Cooper. 6 meses después de su muerte, varios escritores, políticos y otras figuras relevantes y conocidas honraron la memoria de Fenimore Cooper con una cena en Nueva York. Oficiaba Washington Irving y se dio un emotivo discurso que ayudó en buena medida a reparar la dañada reputación de James Fenimore Cooper entre los escritores de la época. La obra completa de Fenimore Cooper consta de 33 volúmenes. Fue un autor polémico en su época, en el siglo XIX. Entre los críticos más feroces que tuvo se cuenta, como no, el famoso Mark Twain. En su sátira Delitos literarios de Fenimore Cooper, Twain escribiría una famosa crítica donde diría que en el espacio restringido de 2/3 de una página, Cooper ha realizado 114 ofensas contra el arte literario de un posible de 115. Rompe, pues, el récord. Luego, Mark Twain pasa a enumerar 18 de las 19 reglas que gobiernan el arte literario en el dominio de la ficción romántica y que Cooper viola, por ejemplo, en El cazador de ciervos. El ensayo de Twain, naturalmente, también ha sido criticado por los defensores de la obra de Cooper como algo injusto, distorsionado, reconociendo que la lectura errónea que hace Twain sobre Cooper ha sido devastadora. Twain valoraba la economía del estilo, un criterio posible, pero no necesario. Pero esa concisión simplemente no era una característica de muchas de las principales obras de los novelistas del siglo XIX. Cooper es un autor de una fama decreciente entre el público juvenil hoy en día, pero es algo más que una mera lectura para niños. Como otros autores románticos de la época, Cooper evocó el sentimiento del pasado, que en aquel entonces el pasado no era más que las tierras vírgenes de Norteamérica antes de la propia colonización europea y al inicio de ella. Y así nos encontramos con ese poderoso mito de la Edad de Oro, un mito de la Arcadia pasada y la amargura por su consecuente pérdida. Mientras Washington Irving, el otro gran precursor de la literatura norteamericana, adaptaba leyendas de Europa, Fenimore Cooper se fija en el paisaje propio norteamericano, en la gran selva, en el gran bosque norteamericano, para reflejar con acentos nostálgicos la pérdida de este Edén. Curiosamente, la gran paradoja que se da en la obra de Cooper, captando el mito esencial de América, es la historia europea de este continente se convertía en una nueva versión de la pérdida del paraíso. Pese a ciertas ingenuidades, frente a ciertos convencionalismos, este Walter Scott de la selva, que fue Cooper, abrió sus relatos hacia algo verdadero de su tiempo, precisamente hacia estos paisajes propios de un Chateaubriand, pero aquí sin ningún tipo de exaltación simbólica, como una tierra propia para el futuro, desembocando en una descripción teñida de profunda y nostálgica melancolía. Esta es la visión esencial de Cooper, la ironía de la destrucción de la naturaleza virgen del Nuevo Edén, que fue precisamente lo que atrajo
a los primeros colonizadores. Igual que Kipling, que Foster o que Herman Melville, Cooper fue también un relativista cultural. Él supo que ninguna cultura posee la verdad en materia filosófica, en materia estética absoluta, sino que todas son, como hoy mismo podemos observar en este multiculturalismo en el que vivimos, tienen valores relativos. Pero a pesar de todo ello, a pesar de caer en los excesos de una literatura llena de todo tipo de latinismo y de ese error fundamental que se advierte en su obra, ese contraste entre la descripción lenta y la violencia de los hechos por él narrado, pasará a la historia en la descripción de valores propios del romanticismo, como la lealtad, la amistad y otros valores que encarnan el último de los mohicanos. Gran espíritu creador de toda vida. Un guerrero va hacia ti rápido y directo como una flecha lanzada al sol. Dale la bienvenida y déjale ocupar su lugar en el fuego del consejo de mi pueblo. Es Uncas, mi hijo. Dile que tenga paciencia y pídele a la muerte que venga. Porque todos están ya contigo menos uno. Yo, Chingachgook, el último mohicano. Y hasta aquí el programa de hoy martes. Mañana miércoles regresamos en una nueva edición del Magazine El Lavadero. Mañana comenzaremos con nuestro compañero Rafa Rodríguez y un ticket para el ocio con las mejores series, videojuegos, libros, ya saben. Después llegará el momento de Sandra Chávez con Ponte Guapa o Guapo, que siempre nos ofrece muchos consejos y nos dice dónde ponernos guapa o guapo si no hace falta. ¿A quién? A Laurín de la Torre. Y terminaremos con Andy Seven, que siempre nos lleva como cada miércoles a su particular manicomio TV. No se lo vayan a perder mañana a partir de las 4:30 aquí en Canal Torrevisión. Hasta mañana.